Aquí comienza Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE. Salgan para el taller. Nadie fue. Fue un verdadero fracaso de público la convocatoria del cierre de campaña de Milei en Moreno, en un predio polémico, en el barrio Trujuy, de fuerte tradición peronista y conocidos por sus dificultades sociales y sus casos de inseguridad, con presencia paga, llevada en micros, precedido de denuncias del presidente de que iban a intentar matarlo, con público yéndose a poco de comenzado su discurso, agresivo, provocador, miedoso, con encapuchados arriados. El presidente se exhibe víctima de sus propias decisiones, desbordado por circunstancias elocuentes que lo delatan corrupto y paranoico, que lo presentan en derrota frente a un parlamento que por fin lo cuestiona, que lo muestran débil confesando o simulando una maniobra de un banco extranjero que con una operación mínima habría logrado una devaluación pequeña dentro de la banda cambiaria sostenida con endeudamiento y ardides de último momento, lejos de la flotación enunciada. Con una caída sensible en las encuestas de opinión. Sin embargo, se lo puede describir como un boxeador que cae a la lona tropezando por sus propios pies, mientras su oponente, inexplicablemente, no se atreve a golpearlo. En su discurso, el presidente reconoce que la ausencia de votantes en los comicios desde principio de año ha sido un mensaje de fastidio de la ciudadanía contra la política, que lo incluye, y que lo pone en riesgo, aunque en casos como en la ciudad capital le haya permitido un triunfo agónico, que puede no replicarse en la provincia de Buenos Aires. Por eso repite el mantra de la oposición, pese a que esa oposición no quiera aceptar su parte en ese repudio ciudadano. Un mantra que suplica por el voto, aunque el triunfo sea un azar. La desilusión del electorado se alimenta también de los desatinos de esa oposición, que propuso una unidad que dejó heridos, despreciados y convidados de piedra. La sorpresa de estas elecciones de 2025 es el fenómeno de presentar invertidas las estrategias electorales del 2023. En aquella ocasión la propuesta política estuvo ausente de la campaña, tanto por parte de un gobierno que se retiraba fracasado, como de su alternativa, que solo quería que se fuera. Sin política, la contienda eludió la razón y se dio exclusivamente en el terreno de las emociones. El oficialismo recurrió al miedo, a un imaginado fascismo, y la oposición a la furia contra un peronismo acobardado. Hoy la furia gobierna, pero su estrategia es el miedo. Miedo al regreso del kirchnerismo. Mientras tanto, la oposición especula. Encerrada en sus propias contradicciones, desaprovecha el regreso de la polarización y pone en una provincia con un gobierno sin cuestión el riesgo. En 2023, la exmandataria Cristina Fernández subió a Milei a la contienda cuando anticipó una democracia de tercios. Hoy, en la provincia, no hay 3, sino 2 contendientes de talla. Mitades. Y ambos se ilusionan con que los votantes regresen, sin que se pueda adelantarse a quienes elegirían los que ya dijeron que no quieren a ninguno. Desubicado, viviendo en su mundo ideal, alejándose de la realidad que lo amenaza, o impostando calma, con su tradicional actitud de desprecio por la República, Milei decidió viajar a Estados Unidos con una agenda absolutamente menor. Volverá antes de los comicios bonaerenses, los más importantes antes de la renovación parlamentaria nacional. La moneda está en el aire. Bienvenidos a Radio Técnica.
estamos, no me escucho en el audio. Ahí estamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, al programa número 74 de Radio Técnica. Aplausos ahí. Ahí me sube un poquito el retorno. Muy bien. Bien. ¿Cómo andas, Ari? Bien. Acá. Dentro de lo que se puede, en un país que te sorprende. Minuto a minuto. Sí, pero además te sorprende que tenga tantas sorpresas. No, sí, no. Una diría Forrest Gump, es una caja de bombones. Metés la mano y sale. Claro. Bueno, acá mi compañero Ariel Magirena. Hacemos el programa. La secretaria del área de Educación Técnica de la Unión de Trabajadores de la Educación, la compañera Cristina Rubio. Bravo, Cristina. Que hoy no está con nosotros, pero probablemente salga vía telefónica. Telefónica, sí. Ya me parecía que no la veía. No. No, igual la radio no es imagen. Bueno, que nosotros no sabemos. Mirá, ves ahí, radio estamos, con televisión. Claro. Y aparte no tenemos que peinar y todo eso, ¿no? Para salir el streaming. Bien, también las compañeras Lucía Dordoni y Jazmín Sánchez. ¿No tenemos aplauso ahí de la banda? Ahí está, muy bien. Sí, claro. No, sí. Ahí está, bien. Bueno, en los editores. No, ¿está saliendo esto que me decís al aire? No. No tiene salida. No saben las cosas que... Todo buenísimo. Si lo escucharan, se reirían con nosotros. Con Francisco, nuestro operador. Bueno, ahí está, mirá, que aplaudieron más fuerte. Ahí. En los editoriales del semanario Incómodo, acá nuestro amigo, periodista y compañero Ariel Magirena. Muchas gracias. Tenemos peores. Y quien les habla, el profe Luciano Yáñez. ¡Vamos! Esto sí que es una ovación. Sí, traje un par de colectivo ahí. ¡Qué fiesta! Vamos todavía. Bueno, comenzamos el programa ya del mes de septiembre. Yo digo septiembre y ya me suena a Miguel Conejito Alejandro. ¿Lo tenés? Lo conozco, sí. Usted sabe que cuando yo era jovencito, solía también participar de esa movida que había en los pubs, cafés, no sé cómo eran. Y había mucha participación de... ¿Vos sos músico? Sí, yo soy músico. ¿También? Sí, también. ¿Y usted? Cada tanto. Ah, también. Sí, también. Y se usaba mucho que íbamos, que recorríamos los bares, los cantautores y la movida tropical. Así que varias veces me crucé con el Conejito, con varios otros muy conocidos, que ahora se me han olvidado, capaz, no creo que al público. Creo que al público se le olvidó yo. Es muy probable, a mí también, creo que he sido olvidado. Además, después vino la tele, el periodismo. Yo también, sé que tuve un momento de tele también, en los 90, muy joven. Sí, tuve un momento ahí con... No voy a decir cómo. Sí, lo puedo decir. Trabajo con Cris Morena. Muy bien. Sí, hay de extra, he hecho un par de novelas. En mi carácter de músico. O sea. Notable, sí. Qué casualidad, yo también era muy joven por aquella época. Bueno, pero. Se me pasó. A ver. Por desgracia es como que hay un refrito de esa época, pero no nos han devuelto la juventud. No. Y bueno, hay tantas cosas que no te devuelven. No, sí, los remedios. Bueno, tal cual. A ver. ¿Tenemos a Cristina Rubio en el teléfono? A ver, hola, Cris. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Genia. Acá, Cristina, en el éter. Sí, se escucha. ¿Cómo andas, Cris? Qué bueno. Bien, me encantó la editorial, el semanario Incómodo, vamos a decirle por su nombre, ¿no? Muchas gracias. Gracias además por bautizarlo, por reconocerle el nombre. Sí, pero lo que me gustó es la moneda está en el aire. Y sí, vamos a ver. Es una verdad absoluta. Y vamos a ver cómo aportamos a eso y qué hacemos después, porque de todos modos siempre nos vamos a encontrar con la realidad que es única, solo el momento es el presente.
Bueno, me parece genial. Lucho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cris? Acá, sí, extrañándote. Sí. Bueno. tu presencia, ¿viste? El jueves próximo, sí. El jueves, se nota la ausencia de las compañeras tuyas. Sí, nos dejaron las minas. Sí. Bueno, no es la primera vez. Los abandonaron las chicas. Sí. No es la primera vez que a mí me sucede, ¿eh? No, ni a mí, pero sabe que yo compuse tangos, ¿no? Mirá, sí, Así que podríamos sí. componer un tango ya que estamos Podemos acá. escribir Solaris. disco quíntuple. Escuchá, recuerdo cuando nos fuimos al encuentro de mujeres que también los hemos dejado solos. Sí, Sí. estuvimos haciendo acá el aguante. Sí, como recuerdo de re loco, ¿eh? Bueno, pero nada, hoy fue otro tema por el cual estamos ausentes, que no es el encuentro de mujeres, pero ya falta poco para que volvamos a ir, que este año va a ser el 21 de noviembre. Se cambió absolutamente la fecha, todo, y ahora es plurinacional. Así que, bueno, también cambió el nombre. No sé, Lucho, guíame vos porque, bueno, por Dale. Teléfono... Sí. Dale. Bien, o sea, ahora en este momento estamos presentando el programa y haciendo voy a arrancar con las escuelas técnicas, ¿sí? Que cumplen aniversarios y sus fechas. Recordamos que, como salió en el flyer, hoy tenemos la presencia de Lucía Cancela, subsecretaria de Docentes Nobles y Estudiantes de la UTE y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Así que en un ratito va a estar acá en el estudio, Cris. Sí, exactamente. Si quieren, volvemos a comunicarnos cuando esté Lucía, así participo de la entrevista. Dale, buenísimo. Si buenísimo. preferís eso, porque por nosotros te podés quedar, ¿eh? Sí. Estás ahí. Como Bueno, me quedo. Te ponemos ahí un emoticón ahí con... Esa, vamos Ahí todavía. está. Mirá, Dale, te cuento lo que está saliendo por streaming. Ahí hay un zócalo a ver. con tu nombre. Ahí. Dale. Así que bueno. Bueno, te cuento un poquito. Por favor. ¿Sí? Por favor. Sí, el 1 de septiembre de 1946 comenzó a funcionar de manera precaria la Escuela Técnica Casal Calviño. La Escuela Técnica número 23. Qué raro, no Casal estás Calviño. hablando de la mía. No, es Otto. No estás Otto hablando- Colegio. Es otro colegio. Mirá, hoy quiero agradecer, y todo el equipo quiere agradecer a las escuelas que han mandado las actividades que van a tener este fin de semana y el próximo. Está buenísimo que empecemos también a publicitar y visualizar todas estas actividades. Así que dentro de un ratito, cuando vamos a empezar también a recordar Ustedes también. y decir estas actividades que se van a dar este fin de semana y el próximo. En el mes de los estudiantes, además de los Mes de los maestros. estudiantes. Mirá, ¿sabes que el mes de septiembre podríamos decir que es el mes de la educación? Si bien se dice que es el mes de la educación, porque hoy es el día de la secretaria. Mira. Así que No me saludaron, Ah, claro, sos secretaria técnica. ¡Claro! tenés razón. ¡Feliz día, Cris! Feliz día, Cristina Rubio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero yo pensaba en las secretarias de la secretaría de las escuelas. De escuela. Sí. Pero yo soy secretaria de escuela también. Ah, mira, no sabía. Otra Sí, vez soy la feliz día. secretaria Feliz de la día. Fuiste secretaria de la autocracia. Mirá, feliz día de vuelta. Sí, bueno, Gracias, chicos. Y un saludo a todas las secretarias y también secretarios, porque es su día. ¿Sí? ¿Vos decís? Y sí, Exacto. Sí, secretarias y secretarios. Claro, y yo trabajo en la Secretaría de la Técnica 23 en un turno, así que les mandamos un abrazo a todas las secretarías de todas las escuelas técnicas y por qué no, de todas las escuelas del país que, bueno, hacen un trabajo administrativo arduo, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Así que con esto, yo te cuento. De las secretarías de las escuelas depende de que haya docentes, de que cobren, de que puedan tomarse licencias, de que le reconozcan los días por enfermedad, por estudio, por faltar si hay un paro, por razones particulares.
la Secretaría de las Escuelas arma expedientes, envía notificaciones. No sé, Lucho, vos estás ahí, a ver qué me olvido. Hacer los tickets de reclamos cuando no son reconocidas las licencias, por ejemplo. Cuando vos subís la documentación a una plataforma y que no se lee, no te la reconocen, tenés que subir. Hace falta mucha solidaridad, mucho compromiso, mucha sensibilidad para estar ahí. Y son muchas cosas importantes. Y aparte, yo te cuento, concentración. Porque depende, en parte, el salario de cada trabajador y trabajadora. ¿Sí? Exactamente. De eso se trata. O sea, obviamente hay una actividad pedagógica, ¿sí? Pero también hay una cuestión estrictamente laboral que tiene que ver con el reconocimiento del salario. Y que vos tenés que, hay un derecho que es una licencia, por una cuestión no te la dan, entonces se habilitan los mecanismos y para que, por ejemplo, no repercuta en el salario. Lucho, y hoy podemos, interrumpo un minutito la agenda, es el cumpleaños de Angélica Graciano, que es la secretaria general adjunta de nuestro sindicato. Sí, así que un abrazo grande a Angélica. Feliz cumpleaños, Angélica. Feliz cumpleaños, y le mandé un mensajito hoy por las redes. Y bueno, sí, ha estado en el programa. Vos has estado en el programa de ellos también, de Angélica y Eduardo, ¿sí? Sí, me han invitado. Así que bueno, un abrazo grande. Y bueno, y acá estamos. Contame, ¿sigo con la técnica 23 un poquito o querés agregar algo más? Sí, por favor. Ah, bueno, dale. No, por favor, perdón que te interrumpí. No, ahí tenemos imágenes, Fabricio. ¿Y por qué no Francisco? Perdón, Francisco. Casal Calviño, Escuela Técnica 23, Casal Calviño, que está en la calle La Carra 621. Este pequeño editorial está sacado de la página La Floresta y dice lo siguiente: un hombre agradecido. José Casal Calviño era un inmigrante español que había llegado a nuestra tierra desde Pontevedra, Galicia, en los primeros años del siglo XX. Con pocos recursos económicos decidió establecerse en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje para dedicarse a la actividad comercial, atendiendo un almacén de ramos generales. Con algo de dinero ahorrado decide regresar a Buenos Aires alrededor del año 1922 para dedicarse a los negocios inmobiliarios como inversor y constructor. El empeño puesto en la tarea finalmente rinde buenos frutos y al cabo de algunos años de trabajo obtiene una posición desahogada. En muestra de agradecimiento a la tierra que lo cobijó, decidió ceder parte de sus bienes para erigir la escuela que perpetuaría finalmente su nombre. Con tal fin le escribe una carta al presidente Perón, quien de inmediato acepta el gesto posicionándolo en un lugar de pública notoriedad. La idea finalmente fallida era la de propiciar, mediante el ejemplo de Calviño, la aparición de otros benefactores que estuviesen dispuestos a devolver a la sociedad parte de las ganancias que éste les había generado. Y el 1 de septiembre de 1946 comienza a funcionar la escuela en los sectores del Parque Avellaneda. Obviamente que posteriormente, en noviembre de 1946, Eva Perón se acerca en un acto a colocar la piedra fundamental, y el 4 de junio de 1947 se funda la primera parte del edificio con la presencia de Juan Domingo Perón. ¿Sí? Y después no lo tenemos acá en audio porque ya lo hemos pasado para la fecha, pero en YouTube pueden ver el discurso inaugural con la voz de Víctor Laplace. Así que bueno, y yo como siempre, cada vez que hablamos de la Casal Calviño, recuerdo que la Casal Calviño ha dado entre sus estudiantes, entre sus recibidos en realidad, entre sus técnicos que han salido de allí, un candidato a presidente de la Nación que ha sido Martín Ayerbe, que contendió en el año 2023, hace muy poquito, y al que muchos peronistas queremos senador de la provincia de Buenos Aires y vamos a estar acompañándolo en las elecciones de este domingo. Así que bueno, un abrazo a Martín y éxitos, ¿no? Muchas gracias. No lo conozco personalmente, pero sí es que una persona excepcional y un día lo vamos a traer. Gracias. Gracias, Cristina, sí que lo vamos a traer.
vamos Bueno. a gestionar la presencia de Martín Ayerbe. Bien. Como técnico, no como político, porque saben que en este programa no se habla de política. Es cierto. Dejen, por favor, de meterme en problemas, ¿viste? Tenés Nada razón. de como técnico. Tal cual. Como técnico, sí. Y de paso que arregle algo si hay. Claro. Que arregle, Sí. vamos Sí. a ver. Escucha, Sí. Lucho, no sé para cuándo tenés dentro de la agenda lo de este fin de semana que hay visitas en las escuelas. Mirá, si querés, arrancamos ahora. ¿Sí? Dale. Dale, mirá. Este viernes. Mañana. Y el sábado, Teslápolis. ¿Sí? En la Escuela Técnica 28 República Francesa. El viernes de 9 a 12 y de 14 a 18. Y el sábado 6 de 14 a 17. Donde en Cuba 2410 en el barrio de Belgrano. ¿Sabes que acá, mira, justo que vos decías esto, tengo acá que me ha quedado en el archivo, ¿sí? Teslápolis. Es la feria de ciencias de la Escuela Técnica número 28, donde el nombre hace referencia a la mega muestra de ciencia Tecnópolis, ¿sí? Y el apellido del famoso inventor Nikola Tesla, ya que el Club de Ciencias de la escuela lleva su nombre. Se realiza entre los meses de agosto y septiembre, en este caso este fin de semana, desde el año 2011. Y los proyectos presentados pueden ser tanto de la especialidad electrónica como de todas las otras materias curriculares. Por ejemplo, dibujo técnico, comunicaciones, biología, castellano y literatura, diseño 3D, automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Qué inspiradora la figura de Tesla, ¿eh? Un personaje verdaderamente. Y probablemente estemos viviendo en un mundo retrasado respecto del que había imaginado Tesla. Con toda la tecnología que estamos Sin duda. advirtiendo, ¿eh? Así que, bien, ahí estaba viendo el flyer de, mirá, ya te estoy diciendo, Expo Libertad. Ahí estamos, en la técnica 14. Ahí vas a ver de Teslápolis, técnica 14. Ahí está, Expo Libertad, ¿sí? Que va a ser la próxima semana, el viernes 12 y sábado 13. Nos adelantamos y el jueves que viene lo volvemos a promocionar. Pero el jueves que viene A es el día del pasar. maestro. es el día del maestro. Claro, por eso lo tenemos que Por eso nos adelantamos. Claro, porque sí. El jueves 11 vamos a pasar un programa repetido que puede bueno. ser este. Claro, así claro. que Y- bueno, para cuando pasen el programa repetido, porque nos van a ver en esta semana la repetición y después la repetición del jueves de vuelta, en la repetición por el canal de YouTube, ¿sí? Que si no Sí, lo sí. están viendo ahora me voy a fijar quién está mirando el programa y quién está mandando mensajes Ajá. al canal de YouTube Radio UT, ¿sí? Radio Técnica, o si no, puede también mandar mensajes, si no lo mandan ahí por el canal de WhatsApp al 11 58 15 80 50. Bueno, vuelvo a Expo Libertad. Escuela Técnica 14 Libertad, Expo Libertad, el viernes 12 de 9 a 12 y de 14 a 19. Y el sábado 13 de 12 a 16. ¿Dónde? Santa Magdalena 431 en el barrio de Barracas. Y me llegó a último momento. Último momento. Último momento. Para que tengo el flyer acá. Escuela Técnica. Adivino. Escuela Dale, Técnica dale. 13 del Pini. ¿Sí? Expo Clásica del Pini. Acá dice, si la primera edición fue fantástica, imagínate la segunda recargada. Yo quiero ir. Expo Clásica del Pine, autos y motos. ¿Sí? Es este sábado. ¿Para qué es la tecnología si no para hacer una moto? Claro. Es más, hay gente que, viste que hay uno que se fue en moto sin casco, sin nada. Ah, sí, bueno, Ese.
Salí huyendo. Claro. Le tiraron un brócoli. Ese es un motochorro. Le tiraron un brócoli que no. Bueno, vuelvo con la técnica 13. Expo del Pini, esa Expo del Pini, ¿sí? Que es este sábado de 11 a 17 en Chilaver 5460 en el barrio de Lugano. Y cuando decís este sábado, decís en realidad el sábado 13. No, sábado 6. Sábado 6. Este genial, sábado, también. sí. Este está también, o sea, Ya tenemos estamos ya. Viernes y sábado, mañana y pasado mañana, Teslápolis y Expo Clásica del Pini. ¿Sí? Y programón. Viernes 13 y sábado, viernes 12 y sábado 13, Expo Libertad. Así que, bueno, lo que tiene Expo Clásica del Pini, que también van a ver bandas en vivo, ¿sí? Está un homenaje a Papo, va a estar Dred Maray, Frank Indición, ¿sí? Y bueno, Agus Cherry, Josefita, Charlie González en armónica. Así que bueno, acá a ver, ahí está, la promoción. Linda gráfica, ¿eh? Sí. Tiene una cosa clásica ahí, esa cosa escudo, clásica, está muy bien. Sí, te entuerca, ¿viste? Esa cosa. Sí. Está bueno. Bien fierrera está. Sí, total, dan ganas. Bueno, así que bueno, entonces, Escuela Técnica 13, Escuela Técnica 28 este fin de semana y Escuela Técnica 14 el próximo fin de semana. Así que si quieren promocionar las actividades, festivales y demás, mándenos un mensaje, manden los flyers y quizás si la agenda nos da, también nos pegamos una vuelta, sacamos fotos, filmamos y ahí estamos. Bueno, Cris, allí estaremos. Yo voy a ir a la 13 y a la 28 este sábado. Voy a dar una vuelta. Buenísimo. Bueno, ya está acá la compañera Lucía Cancela, así que para ir al primer corte y preparar la segunda parte del programa, te cuento, en una de las efemérides, ¿no?, de esta semana, ¿sí? Tenemos el 31 de agosto el renunciamiento de Evita. ¿Sí? Dice que a través de un discurso radial, Eva Perón desiste de acompañar a su esposo en las elecciones presidenciales de noviembre. Culmina así la situación suscitada el 22 de agosto, cuando el Cabildo Abierto del Justicialismo pidió tiempo para contestar a la proclamación de la fórmula Perón-Perón por parte de la CGT. Y con esto hago un puente. ¿Sí? Antes quiero destacar la participación de tu tocayo, Lucas Yáñez, en el programa que nos precedió, en que Orientación Sur, que precisamente se refirió a los acontecimientos de aquella semana, el Cabildo Abierto del 22, al que, para mi gratísima sorpresa, le dio la calidad de cabildo y hasta distinguió la particularidad de que fue un cabildo donde el pueblo trabajador no fue a recibir ninguna información, sino también a hacer una propuesta. No recibió una propuesta, sino que la dio, y naturalmente esta fecha que tiene que ver con el renunciamiento que hace finalmente Evita. Bueno, sí, y hoy, 4 de agosto, pero de 2014, muere Gustavo Cerati. ¿Por qué digo hacer un puente? Porque, si bien tenemos ahí en pista Puente de Gustavo Cerati, el 1 de mayo de 1952, Eva Perón arranca diciendo: mis queridos descamisados. Y terminando el discurso dice: compañeras, compañeros, otra vez estoy en la lucha. Otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arcoíris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer este puente de amor y de felicidad que siempre he tratado de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Compañeras, otra vez estoy en la lucha. Otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arcoíris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente
de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Luchar tiene sentido. Radio UTE.
¿Tenés planes para este 10 de septiembre? ¡Cancelalos! Porque se viene una fiesta épica que no te podés perder. Prepárate para vivir una noche única. Nos vemos en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. Los cupos son limitados. No lo dejes para último momento. Si querés ser parte de esta noche inolvidable, tenés que registrarte y reservar tu lugar. Es muy fácil. Entra a afiliades.ute.org.ar y hacé tu reserva. La fiesta es de UTE y vos sos parte. Radio Técnica. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer. Salgan para el taller. Bueno, ya volvimos al aire, segundo bloque de Radio Técnica. No se olviden de enviar los mensajes al WhatsApp 11 58 15 80 50 o por nuestro canal de YouTube en Radio UTE. Suscríbete y recibí todas las novedades y ahí podés ver y escuchar toda la programación de nuestra radio. Bien, ya está nuestra invitada Lucía Cancela. Bienvenida, compañera. ¿Cómo andan? Bien, acá soy solo, acá nos dejaron. Sí, acá uno de los... No, esperando la presencia femenina. A ver, ahí tenemos la está. otra. Ahí está la jefa. Ahí está la jefa. ¿Qué haces, Feliz Cris? día de la secretaria, Lu. Feliz día, Cris, ¿cómo va? Bien, bien, igualmente. Bueno, gracias por venir al programa. No, por favor. Lu, nosotros tenemos una entrevista básica y después Luciano en el piso ahí te va a seguir entrevistando, pero para romper el hielo, la pregunta es, contanos dónde hiciste tus estudios primarios y secundarios. Ay, amo esta pregunta porque los que me conocen saben que soy fan de mi escuela, de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, el que está en Carlos Pellegrini, porque los Lenguas Vivas se mezclan. Y ahí hice primaria e hice secundaria. Y después me empecé el profesorado de francés, que bueno, después me pasé a otro profesorado, pero soy nacida, criada, bicho, pura cepa de mi Lenguas Vivas. ¡Qué grande! Bueno, y después seguiste o estás en la universidad, tenés... Sí, hice ciencia política en la UBA, que me recibí, soy politóloga y estudio el profesorado de primaria, porque cuando estaba terminando la escuela sabía, estaba como que quería hacer algo de educación, no sabía muy bien qué, y como mi corazón tira siempre para el lenguas, dije el profesorado de francés. Después me di cuenta que en realidad no iba... Claro, después me di cuenta que no iba tan por el lado del francés, o que demandaba mucho tiempo y que para hacer mi segunda carrera no era tan por ahí lo que deseaba, y ahí me pasé al profesorado de primaria que sigo cursando. Qué bueno, qué genial, muy bien. Y ahora se viene la etapa política, pero esa se la voy a dejar a Lucho. Bueno, contanos cómo llegaste a estar vinculada con el ámbito educativo, pero laboral, y bueno, y sos parte de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, ¿cómo llegué al ámbito educativo laboral? Un poco esto que decía recién. Yo estaba en la secundaria, no sabía muy bien qué quería estudiar, pero sabía que quería ir para el lado de la educación. Yo era presidenta de mi centro de estudiantes en el secundario durante la reforma de la nueva escuela secundaria, de la ANES. Y nos habíamos obsesionado con esa discusión, nos habíamos leído 8.500 resoluciones teniendo 15, 17 años, y sabía que quería seguir vinculada a esa cosa, a ese debate, a esa discusión. No sabía muy bien desde dónde, evalué ciencias de la educación en la UBA, bueno, después fue que terminé para el lado de ciencia política, pero con la intención de hacer cosas de educación. Después el profesorado, cuando me recibí de ciencia política, ahí empecé a trabajar en el Acosta, otro normal de nuestro mundillo de normales que queremos tanto, y ahí empecé a laburar como docente.
Y nada, a veces me dicen, bueno, pero ya tenés un título, ¿por qué estudiás otra cosa? Bueno, porque también creo que hay algo de la formación de los profesorados que es muy valiosa, el tránsito por un instituto de formación docente y esa trayectoria. Y bueno, en eso estoy. Y a partir justamente de ser parte del profesorado, en ese momento del profesorado de francés todavía, me tocó transitar el conflicto Unicaba. Cuando el gobierno en el 2018 quiso cerrar los 29 institutos a cambio de crear una única universidad. Y a partir de eso empecé a militar específicamente en el ámbito de terciarios. Y bueno, así fue como me acerqué a la UTE después, a partir de esa lucha, coordinando lo que fue ese conflicto histórico y que por suerte y producto de esa organización logramos que los 29 sigan de pie. Y a partir de eso es que llegué a la UTE y bueno, ya laburando obviamente no había debate posible, era acá donde había que estar y poner el cuerpo. Y que militar, totalmente, sí, sí. Bueno, de mi parte la entrevista puede continuar con otras cosas, pero le paso la palabra al piso, así seguimos con esta nueva etapa, con la de las elecciones que se vienen pronto, ¿no? Pronto, ya estamos oficialmente en campaña. Sí, las elecciones son el 26 de octubre, ¿sí? Son elecciones legislativas. Así es. Vos estás como la compañera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, que también este domingo tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, empezamos con los comienzos, ¿no? Militancia. ¿Cómo entraste a la militancia y cómo te llevó a la política, no? Bueno, yo vengo de una familia donde la política ocupa un lugar importante, la militancia, desde muy chica se habla de política en mi casa. Empecé militando territorialmente, muy chica, estando en 6º o 7º grado, en una biblioteca popular en Lugano, en el barrio Padre Mujica de Lugano, con Mabel, que tenía una biblioteca en ese momento, ahora tiene un comedor y construyen muchas cosas con muchos pibes. Y bueno, con compañeros, compañeras en ese momento activábamos eso. Y después ya cuando entré al secundario, ya ahí la militancia estudiantil y específicamente el ámbito educativo me absorbió. Y bueno, me agarró eso, el conflicto de la ANES en el 2012 cuando explotó todo. Yo estaba en 2º año, ahí todavía no participaba tan activamente, pero fue un conflicto muy grande y en ese conflicto fue que yo me acerqué a la militancia estudiantil y que de a poquito me fui pasando de lo territorial a lo educativo, aunque muchas veces se vincula, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, transitando el secundario, cada vez me fui metiendo más en el centro de estudiantes y 2013, 14 y 15 ocupé distintos lugares en el centro de estudiantes y bueno, y ahí ya me terminé metiendo en el mundillo de la militancia del movimiento educativo y después ya con lo Unicaba y todo continué. Sí, con Lu nos hemos cruzado en varias marchas que tenía que ver con los centros de estudiantes, defender las escuelas nocturnas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo estaba mirando acá mientras contabas, el 1 de septiembre del 2022, ¿sí? Tenemos el intento de magnicidio a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy nos encuentra, ¿no? En un proceso electivo donde podríamos decir que se ha generado un movimiento de proscripción de la compañera. Así es. ¿Sí? Y que iba a ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Vos te has manifestado, ¿no? En eso. Sí, tenemos un video, ¿sí? Para compartir. Francisco, tenemos...
Si pensamos en un verdadero nunca más, si pensamos en la construcción de un país más justo y más igualitario, tiene que ver también con que, y fundamentalmente con que no haya proscripción, con que nuestros líderes puedan ponerle voz a los proyectos colectivos. Y entonces esa proscripción a Cristina, ese intento de magnicidio, no es solamente a ella por ser ella, sino también por lo que representó para nuestra generación. Fue el intento de disciplinamiento a los que pensamos que los pibes tienen que tener su notebook adentro del aula, los que pensamos que cada pibe tiene que tener su beca Progresar para poder seguir su trayectoria, los que estamos convencidos de que nuestros abuelos, de que nuestras abuelas merecen una jubilación digna y no los palazos que Milei les da miércoles tras miércoles, los que estamos convencidos de que un laburante tiene que poder llegar a fin de mes sin dejar la salud en el intento. Entonces, esa construcción es la que nosotros tenemos que retomar, eso es lo que tenemos que salir a decirle en esta etapa a cada compañero, a cada compañera, en cada escuela, en cada club, en cada sindicato, tomarnos esa tarea pedagógica de explicarles cuáles son las implicancias de que Cristina hoy esté injustamente presa, cuáles son las implicancias del intento de disciplinamiento del movimiento nacional y popular y cuál es nuestra responsabilidad como jóvenes si estamos convencidos, que creo que la juventud está convencida justamente de que nos merecemos un país mejor. Ofrecerle un nuevo horizonte es nuestra tarea. Tomemos esa responsabilidad los próximos días y ahora vayamos a abrazar a Cristina, pero fundamentalmente a decirle que vamos a seguir esa construcción y ese legado para que nuestro país sea un poco más justo e igualitario. Muchas gracias. Bueno, qué fuerza. Bueno, ahí, mira, yo anoté juventud, ¿no? Cuando hablamos del recambio político, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, tenemos que terminar con la casta, y vos ves que siempre son las mismas figuras. Hoy tenemos una lista con muchos jóvenes, sí, con una renovación. ¿Cómo nos puedes contar que fue parte de ese proceso, ¿no, de renovación? Si lo viviste muy o viste. Mirá, sí. yo siempre pienso, yo transité el debate sobre el voto a los 16, estando ahí al borde de cumplir 16, y hoy en día es muy cuestionado también el voto en función de los resultados y de cómo votan los jóvenes, y yo siempre digo que para mí no hay un problema en cómo piensan los jóvenes. De hecho, los resultados de Milei obviamente demuestran alguna acentuación en la franja más joven, pero no ganó por los jóvenes, ganó porque muchas personas de todas las franjas etarias lo votaron, y me parece que nosotros pensar que los jóvenes no tienen herramientas o no tenemos herramientas para dar algunas discusiones, para plantear algunos debates y algunas salidas, es perder de vista un poco que somos un sector muy grande de la sociedad y necesario para pensar en la sociedad que viene. Me parece que ahí se genera una falsa dicotomía a veces, como los jóvenes que vienen a arrastrar a los viejos, ¿no? Y creo que ni en pedo tiene que ser visto así, porque justamente la pluralidad de sectores hace que podamos construir puentes con las grandes mayorías populares y con los distintos sectores de la sociedad que nosotros necesitamos hablarle hoy en día. Hoy quienes peor la están pasando son los jubilados, son los pibes que no consiguen dónde laburar, que no ven un futuro acá, o los jubilados que no tienen cómo pagar sus medicamentos. Entonces, creo que todo eso es necesario y que los jóvenes tenemos mucho para aportar en eso, porque vivimos el día a día igual que muchas otras personas. Bien. Aparte, y que todavía tenemos una juventud maravillosa que participa en política y se compromete, y yo no creo que los jóvenes sean los culpables de los resultados de las urnas. Como bien vos dijiste, es de todas las edades etarias pero parece que hay algunas encuestas que dicen que mayoritariamente los hombres votaron a Milei. Lo que tal vez todavía no pudimos romper es con el patriarcado y, como diría Cristina, con los machirulos que escuchan a alguien insultando y que probablemente se ven reflejados, y que independientemente de los perjuicios que puedan llegar a tener votando mal,
tenemos mucho analfabetismo político. Bueno, no sé si entro en un debate. En este programa no se habla de política, Lucía, te tengo que contar, ¿eh? Pero invitamos una candidata. Está bien, es compañera. Pero... No, bueno, la compañera tiene todo. Es joven, es candidata, es secretaria. En el día de hoy tiene que estar. Vos tenés que decir igual algo de que pasaste, aunque sea por la puerta de una escuela técnica. Así no tenemos problema con el Confer. Mira, yo siempre digo que yo amo el lenguas todo, pero en cada instancia el lenguas siempre nos ha salvado a alguien de una técnica, porque así como amo el lenguas, reconozco que nuestra utilidad social no es la más práctica del mundo. Y siempre se necesita un técnico cerca. Siempre. Muy bien, muy bien. Así, bueno, lo que hablaba Cris sobre la preparación, sobre la juventud, ¿sí? En nuestra lista, en la lista de Fuerza Patria, nuestras candidatas, estamos hablando de licenciada en ciencias políticas, compañeros sindicalistas, o sea, no es lo otro, ¿no? Bueno, yo creo, con algo de lo que decía Cris, que creo que uno va construyendo identificación y representatividad también, fundamentalmente por lo que dice, por lo que hace, y muchas veces se le adjudica al anterior gobierno haber hecho mucho por las mujeres y haber dejado hablarle a los hombres. Y creo que el problema ahí es, de nuevo, generar una dicotomía en eso. El problema no es que se le haya hablado a las mujeres o a las diversidades sexuales, sino el problema es otros, diversos y profundos que no vamos a abordar ahora. Pero me parece que ahí se genera una responsabilidad en el movimiento feminista, en los debates que se dieron, en las conquistas, que es errado. En todo caso, lo que tenemos que pensar es cuáles son las problemáticas que nos atraviesan como personas en general, la crisis económica, habitacional y demás, que no se han podido resolver a lo largo de años y que nos llevaron al desencanto de las grandes mayorías hacia los proyectos que hemos representado en distintas ocasiones. En todo caso, lo que tenemos que hacer es poder identificar esos sentires y poder reconstruir una propuesta que le hable a toda esa gente, que le hable a las mujeres por sus problemáticas y que le hable al conjunto de la sociedad por las distintas cuestiones, pero no dejarle de hablarle a nadie. Perfecto, Si es uno, así. observa... Es por ahí. Lu, si uno observa tu recorrido, ¿no? Y ver cómo, siendo muy jovencita, te interesaste por los demás, porque eso significa el trabajo en el barrio, y luego cambiaste de territorio yendo a la educación, donde también te toca un lugar desde donde se sirve. Y finalmente ahora encarás esta nueva etapa en la cual sos candidata a diputada nacional, y entonces recién ahora entras profundamente en la política, en ese lugar donde si antes ayudabas a los que necesitaban, ahora tenés la oportunidad de cambiar la sociedad como para que los que necesitaban dejen de necesitar. ¿Cómo enfrentás este desafío? Mira, yo creo que la militancia es una escuela de transformación también en algún punto, porque cuando el Estado no funciona, y hoy en día lo vemos más que nunca, lo que salva es la militancia, las redes, la organización. A veces uno no se identifica como militante o piensa que lo que está haciendo es muy chiquito, pero en los hechos está haciendo algo y transformando algo y organizándose con otros, y lo hace en función de un objetivo. Digo, en la biblioteca era acercarle los libros, aportar al proceso de alfabetización de los pibes, etcétera, etcétera. Y creo que en cada acción colectiva hay algo de eso, y que a veces en la política institucional, gubernamental, falta un poco de eso, falta un poco de sentido común, o bastante, digo, y creo que no es por desconocimiento, porque hay algo ahí a veces que se critica, los políticos que no... No, yo creo que hay un montón de compañeros y compañeras muy valiosos que militan un montón, que caminan un montón, pero me parece sí que hay algo que la propia vida te va llevando cuando ocupas esos lugares, y que creo que es contra lo que uno hay que luchar,
y mismo en el sindicalismo también, de no alejarse del vivir ese día a día de lo que vive un ciudadano, ciudadana común. En nuestro caso, no alejarnos por estar más tiempo a veces afuera de la escuela, laburando, no alejarnos, que eso no sea algo que debilite la herramienta de la organización colectiva, al contrario, que lo fortalezca, ¿no? Bueno, creo que en la política institucional pasa un poco eso. Por suerte, hay compañeros y compañeras que les toca ocupar ese lugar y que lo que necesitamos son más puentes para que eso funcione mejor. Entonces me parece que la militancia en ese sentido es una escuela de la cual aferrarse en el buen sentido de las experiencias que existen. En lo educativo hay un montón de muestras de eso. Por ejemplo, justo hoy me escribió una compañera de Eldorita Costas, un profesorado en la Villa 31. Bueno, cuando nosotros discutíamos la formación docente, discutíamos la ubicación de los profesorados y discutíamos por qué tenía que haber muchos institutos, por qué, no sé, cuestiones del acompañamiento a las trayectorias, de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una experiencia concreta que lleva adelante la organización comunitaria en el barrio 31 que hace que haya un profesorado ya con una vasta experiencia, donde ya hay compañeras maestras recibidas de ese profesorado. Bueno, quizás el día que uno de nosotros le toque ocupar el Infod, no hay que imaginarse tantas cosas nuevas, hay que articular y darle cuerpo a lo que ya se viene haciendo. Me refería a que... Eso Perdón, Cristina, dale, adelante. No, que decía que eso es fundamental, porque el tema de tomar lo que se viene haciendo y transformarlo para lo que se necesita es lo que muchas veces no se hace, porque cada gobierno que toma o cada nueva gestión considera que no se viene haciendo nada, y es mentira. En educación siempre se trabajó y se formó a los docentes, bien, mal, mejor, dependiendo del periodo, pero nunca se dejó de hacer una carrera constante y continua. La formación del docente es así, y lo que dice Lu es fundamental, porque tener en cuenta lo que se viene haciendo y corregir los errores o cambiar el rumbo en el caso de que se venga haciendo erróneamente no ese rumbo, es lo que necesitamos. Ahora nosotros hace muchos años tenemos un gobierno que está en el Ministerio de Educación de Ciudad, y en Nación ahora lamentablemente también hemos perdido el rumbo y necesitamos recuperarlo, pero nosotros teníamos definido cuál era el camino que queríamos y a dónde apuntábamos. Teníamos emisión de libros, sabíamos qué temas queríamos que se traten, cómo queríamos la organización de las escuelas. O sea, todo el tema de haber sacado la punitividad de las escuelas se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Y el tema de la convivencia, que después se incorporó también en primaria. O sea, tuvimos muchísimos avances democráticos y que fueron retrocediendo, así como algunos derechos que tratamos de no perder, pero que este gobierno los invisibiliza. Y te cedo la palabra, Ari. No, es que iban exactamente por ese mismo camino, porque la militancia, cuando se funda en la pertenencia auténtica de un territorio, ya sea el barrio, y en esta evolución tan interesante que presenta Lu, que luego elige otro territorio de servicio, que es formarse para la educación, y en nosotros militamos los territorios para hacer una demanda sobre el gobierno, sobre el Estado y sobre la República. Y si los votos nos acompañan, Lu va a estar participando en la administración de la República, y ella va a ser la que reciba, no solamente va a tener lo que ha sido constitutivo de su militancia política, que es haber atravesado esos territorios que ya son ella, porque ya los ha militado, ya ha pertenecido a ellos, no deja de pertenecerse, uno apenas sigue, es como una especie de árbol que en la medida que va creciendo va sumando circunvoluciones, va formándose esos círculos que nos hacen más grandes, pero aquello que fuimos sigue formando parte de ese tronco, y se encuentra por primera vez frente a un organismo de los que toman decisiones o pelean para la toma de decisiones, y que implica para una mujer tan joven como ella un desafío que realmente es estremecedor, y que va a necesitar muchísimo de aquello que pudiste ir recopilando y constituyéndote en este tránsito que acabas de describirnos. Sí, a ver, en principio
estamos pensando en mi participación en términos personales o colectivos, porque es un lugar de la UTE, ¿no? Pero el lugar en la lista me refiero, salvo que de golpe tengamos la mejor elección en la historia de la ciudad, todo indicaría que es un lugar testimonial. Pero me parece que no es de menos igual, porque habla, el otro día lo charlamos en otro programa acá, ese lugar se le da a la UTE, no se le da a Lucía porque Lucía no sé qué. Es un lugar de la UTE que ocasionalmente me toca ocuparlo a mí. Me parece que lo importante ahí es pensar qué rol ocupa en los términos también de lo que plantean ustedes, de las experiencias, de los territorios que uno transita. Bueno, la fuerza que la UTE tiene para aportar al momento particular que estamos viviendo como país, y a pensar en una salida, ¿no? Más allá del lugar que me toque ocupar a mí hoy, en la discusión de Fuerza Patria sobre el estado de nuestro país y sobre lo que se viene. Bueno, los docentes y nuestra herramienta sindical está siendo parte de ese debate, quiere ser parte, y me parece que hay algo de lo que decía Cris, además, para tener en cuenta en relación a la comunicación. Creo que en todo lo que se ha hecho bien en los distintos gobiernos, de los cuales ha sido parte de las distintas expresiones y variantes del campo popular, me parece que hay algo que nos termina faltando, que es la comunicación a veces. Y no me refiero a la comunicación del post de Instagram, sino el pensar cómo explicamos lo que hacemos, ¿no? Porque a veces queda muy lejano entender, no sé, Cris decía lo de los libros. Para mí es algo clave lo de los libros, la entrega de libros. Y a veces pareciera que regalamos libros porque nos gusta revolear papel al aire y entonces tenemos el currito con la editorial que no sé qué. Y regalar libros tiene que ver con el capital cultural de nuestro país, con la democratización del saber, del acceso a la cultura, de la alfabetización, un montón de cosas. Bueno, traducir eso a la necesidad concreta de la población con cada política pública que se lleva adelante, para que no parezcamos extraterrestres que de golpe venimos a discutir, no sé, el pene de madera, cuando en realidad también tiene que ver con, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual, bueno, tiene que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con el embarazo adolescente, bueno, un montón de cuestiones que transforman vidas y que garantizan derechos, pero que cuando no las podemos traducir a lo terrenal, a lo concreto, pareciera que son caprichos nuestros, y entonces ahí se va alejando ese vínculo de la política y el problema diario de la gente. Yo creo que hay, lo decía el otro día en la actividad que veíamos el video, yo no creo que los jóvenes hayan dejado de pensar en un país mejor, sino que se ha roto ese puente de qué significa un país mejor y por qué nuestro movimiento nacional y popular es la vía para construir ese país. Pero no es que de golpe los jóvenes son todos unos hijos de puta, que no sé qué, que bla, bla, bla. No, bueno, cambió la visión de que es ese país mejor porque hubo una ruptura, un alejamiento. Bueno, hay que reconstruir eso, pero creo que está la base. Argentina es un país que constantemente está discutiendo la política y discutiendo cómo mejorar y construir con otros. Sí, lo que vos decís, esto, la Argentina es un país que discute la política, y lo que venimos a hacer es esto, construir sobre lo ya vivido, ¿no? Potenciar lo que hicimos. Una de las cosas que hacemos en el programa es hacer memoria desde la educación técnica de la construcción de un país que siempre está en disputa constantemente, ¿no? Es un país industrializado, un país que se deriva a la timba financiera, pero aunque hablamos de la juventud que está mirando para otro lado, hay una juventud que siempre está peleando por esos ideales. Y que, lo que a veces decimos, y lo que dijiste recién, hay un trabajo que no se ve, que es el de la militancia, ¿sí? Y que tiene que ver también con una cuestión comunicacional. ¿Cómo decimos lo que estamos haciendo? Completamente. Y bueno, yo mientras decías de regalar libros, el otro día estaba pensando en esto. Uno no importa lo que hace con los libros, lo importante es qué hacen los libros con uno, ¿no? ¿Qué te van dejando? Sí, además un libro es una semilla. Lo que se hace repartiendo libros es repartir semillas. El sembrador no pone una semilla cada tantos metros o centímetros, sino que echa el puñado.
y de ellas la tierra sabrá. Sabrá cómo brota. Y en el pueblo también trabajamos así, sembrando y viendo cómo es que brota esa conciencia, para dejar de ser masa y ser pueblo. Y sobre todo quiero destacar el lugar que te toca como representante de los trabajadores en una lista. Alguna vez el peronismo había reservado la tercera parte de todas las candidaturas, nada menos que al movimiento sindical, porque Perón la consideraba no solamente la columna vertebral del movimiento, sino la perspectiva. El lugar que tiene el trabajador en la política es proponer la perspectiva. Digamos, siempre a partir de las filosofías europeas se relativiza la verdad. La verdad es relativa, esto es, depende de cómo... Y un día nos acercaron la posverdad, o sea que ya ni siquiera hay un valor en la verdad. Y Perón decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad es de dónde se mira, porque si yo miro esa jarra y veo que la boca se orienta para mi lado, ¿no? Digo, mira para acá. Y cuando la ve Lu, ve la manija. Dice, no, esa jarra tiene una preponderancia de manija. Y vos la ves de costado y dice, no, tiene un perfil así, una pancita y de atrás una manija. Y estamos hablando de una sola realidad que es esa jarra. Para que no exista esa confusión, Perón dice, bueno, primero confiesa que ha recibido la doctrina siendo dictada por el pueblo. Y nos propone una perspectiva, y es la de los trabajadores. Y tener la perspectiva de los trabajadores en el Parlamento es fundamental. Y si además venís con esta trayectoria en los territorios, son 3 representatividades que tenés, porque son constitutivas. No es solamente que uno se propone y dice, bueno, yo los represento porque vengo de ahí. No, vos los representás, sí los representás, si no solamente provenís de ese lugar. Así que yo quiero celebrar eso, de que una mujer joven, trabajadora y además líder sindical esté en el Parlamento. Y no importa si ahora es, digamos, como vos lo señalaste, ¿no? Testimonial. No es testimonial, estás adentro de una lista. Y si nosotros pudiéramos, el 90% de esa lista, si el pueblo terminara de comprender, si nos viera más en lo que hacemos que en lo que decimos, estarías adentro. Sí, para mí es clave pensar... A volver, vamos a volver. Nos manejamos, ya está. No, iba a decir en la clave de lo que significan los trabajadores en la lista, lo que significan los trabajadores de la educación en particular también, porque para mí hay algo de lo educativo que todo el mundo discute, o sea, todo el mundo quiere que su hijo vaya a una buena escuela, que sepa leer y escribir bien, que sepa restar, multiplicar, sumar. Bueno, ese debate que es tan terrenal, tan cotidiano y tan genuino en las familias, nosotros lo vivimos día a día en carne propia y vemos la multiplicidad de aristas. Digo, cuando un pibe no sabe leer y escribir bien, no es que hay un docente que es malo detrás. Quizás los haya, como hay en todos También, lados, pero no es la explicación de por qué hay muchos pibes que hoy en día no saben leer y escribir bien a lo largo y ancho del país. Bueno, tiene que ver con un montón de factores sociales, políticos, económicos que afectan a la vida escolar y a las trayectorias. Y entonces me parece que nosotros poder como sindicato ser parte de ese debate en términos políticos de propuesta de, bueno, esta problemática que preocupa a gran parte de la población, la problemática educativa en general, bueno, nosotros la vivimos, nosotros tenemos para decir por dónde es, nosotros tenemos algunas explicaciones de por qué pasa lo que pasa, no sé, la sobrecarga laboral, que un docente tenga que laburar las horas que tiene que laburar en todo el país para poder llegar a fin de mes, es una explicación, una variable, una de las cuestiones que afectan a la calidad educativa, por poner un ejemplo, las condiciones de infraestructura en algunas provincias, un montón de situaciones. Bueno, eso nosotros tenemos como protagonistas, como uno de los protagonistas, porque también lo son la familia, los estudiantes, para proponer una salida, y me parece que en esa clave es fundamental el rol del sindicato en la construcción de esa propuesta política que recupere el futuro para la Argentina. Sí, mira, estaba anotando esto de la representación de la UTES. Discutir cuestiones de educación con quienes saben de educación. O sea, que los trabajadores, las trabajadoras de la educación representen a sus propios compañeros y compañeras dentro del Congreso, en este caso. Pero también potenciar esto,
también sabemos sobre las necesidades de la comunidad educativa, llevar las voces de las familias, ¿sí? Discutir política educativa, discutir salario, discutir condiciones laborales dentro del marco legislativo, pero con compañeros y compañeras que están en el territorio educativo. No, que quizás, no para menospreciar, pero que también es válido. Totalmente. Hay muchos compañeros y compañeras que están asesorando. Un minutito. Pero pero con protagonistas propios del territorio educativo. Sí, Cris. Que en función de eso, muchas veces, muchos compañeros políticos que llegan a ocupar un cargo de legislador, de diputado y demás, tienen asesores, o los asesores son del ámbito educativo, porque vos no podés referir o relevar datos sin tener contacto con nosotros. Entonces, primero que nada, está re bueno, como dijo Lu, que haya un reconocimiento para la institución, para nuestro sindicato, para tener un lugar y para que los docentes que están en el territorio ocupen también la lista. Nosotros lo invitamos a Cañete antes de que lo convoquen a formar parte, ¿viste? Entonces le decíamos, Cañete, este programa trae suerte, es como el de Mirta Legrand, ¿viste? Y Cañete vino 2 veces, primero como compañero de comisión directiva, para contarnos su trayectoria, cómo se recibió en el Mariano Acosta y con todo el cariño que vos decís que tenemos entre instituciones. Y después vino como candidato, ¿no? Y nada, esto también habla mucho de la juventud de nuestro sindicato y del posicionamiento de las personas que conformamos a la comisión directiva, porque es como que estamos teniendo una apertura diferente en momentos muy difíciles, pero muy difíciles políticamente, a nivel nacional y a nivel mundial, me parece, porque esto no pasa, muchas cosas no pasan solo acá. Y ahora vuelvo, porque me fui. Y los asesores que acompañan a muchos de nuestros legisladores o en determinados temas, y ahí sí voy a volver, por ejemplo, a técnica, cuando pasa algo con educación técnica, me suelen llamar o suelen pasar mi teléfono en el sindicato para que de primera mano puedan tener mi opinión y lo que yo veo y lo que me parece. Y nosotros participamos permanentemente, y de esto Lucía ahora puede contar y dar fe de que vamos a la legislatura, bancamos a las comunidades que se acercan y que presentan las problemáticas, presentamos leyes, acompañamos todo el tiempo, y es un campo en el que somos necesarios. Ni hablar. Me parece además que hay algo de la educación. Cuando uno piensa en las políticas públicas, hay ámbitos donde es más fácil, no sé, vos querés cambiar toda una estación de subte. Bueno, no es que de un día para el otro se resuelve, pero tenés la posibilidad de decir, cierro esta estación, estratégicamente abro esta otra, o en tal horario reformulo la frecuencia y puedo hacer la obra y dar vuelta a la estación como la quiero. En la educación eso no existe, no podemos, por más planificación que requiera, porque claramente todos los ámbitos requieren de planificación para hacer las cosas seriamente, pero por más planificación que haya de la política pública, no tenemos la posibilidad de decir, freno esta escuela 2 años y en 2 años reabrimos y vemos cómo quedó. Porque en el medio hay una comunidad, hay estudiantes, hay trayectoria. Entonces eso hace que sea una realidad mucho más compleja de intervenir y de transformar de raíz a veces, y me parece que ahí, de nuevo, quienes la habitamos, quienes le damos cuerpo todos los días, somos un actor clave en eso. Sin nosotros, y mismo para las políticas del ministerio, cuando los ministerios sacan documentos y dicen, ahora no sé, bueno, sí, en el medio tenés que hacer que miles de trabajadores, que miles de pibes, que miles de familias colaboren, por decirlo de algún modo, en la ejecución de eso, porque si no, las palabras del ministerio quedan ahí. No es que el ministerio tiene la capacidad de decir, voy a la escuela y esto va a ser así. Es un entramado social complejo la escuela, y creo que eso también hace que sea más interesante pensar las salidas. Y a mí me gusta también siempre pensar... Mira, un día vamos a tomar cómo la escuela fue un elemento clave en la época de la dictadura, claro, para que muchas cosas no se puedan implementar como el proceso pretendió. Pero bueno, no es hoy el tema.
Bueno, y vos... Pero bueno, nada, te podemos invitar, Lu. Cuando quieran. Sí, perdón, Ari. No, me sorprendo porque lo que yo estaba diciendo estaba en sintonía con esto, porque también hay, además de la carga que tiene que ver con tener una vida personal, los docentes tienen una carga emocional de estar tratando todos los días con humanos, con personas que además están padeciendo desde un lugar de mayor vulnerabilidad, y muchos de los maestros que se toman en serio, y muchos de los docentes que se toman en serio y que lo han decidido desde una perspectiva amorosa y responsable, son la última certeza que tienen esos pibes, que a veces son abandonados hasta por su familia y en algunos casos, como está ocurriendo ahora, cancelados por el Estado. No, completamente. La escuela es el lugar donde confluye todo lo que pasa socialmente, y donde el Estado y a veces se pierde la noción de Estado y la escuela concretamente, porque la escuela es la representación del Estado en esa situación. Y entonces cuando desde la escuela no tenemos la capacidad de dar respuesta, porque no la tenemos institucionalmente, el Estado está fallando ahí. No hay una cuestión de la maestra que falló, el equipo directivo que no tiene voluntad. Uno puede tener toda la voluntad del mundo, pero uno llega hasta un límite, porque hay situaciones de las más diversas, de las más complejas, de las más difíciles, que nos exceden. Entonces, me parece que igual ahí hay algo interesante que lo decía un compañero docente hace un tiempo en un taller de prácticas que cursaba, de tampoco pensar que porque nos excede no podemos hacer nada, porque lo que hace la escuela todo el tiempo es transformador desde lo más chiquito, desde cuando el pibe viene llorando, viene con hambre, viene a contar algo de la casa. A veces solo escucharlo ya le estás cambiando algo a ese pibe que dice, che, acá en la escuela me escuchan, acá en la escuela puedo contar, hay una contención. A veces las familias no pueden, entonces me parece que el dispositivo de la escuela y toda la comunidad es muy importante para sostener y construir comunidad, y ni hablar que sin el Estado hay algo que no termina de cerrar. Mira, ahí me viene una frase de Paulo. Sí. Sí, Cris. No, que ahora digas lo que ibas a decir, pero que después leamos los mensajitos, Sí. porque hoy sí, Tres Berretines vuelve al aire. Ya están acá, sí. No, lo que quería decir ¿Viste? era... No. Sí, que me venía la frase a la cabeza, una frase de Paulo Freire, que la hemos dicho muchas veces acá, que la fortaleza de la escuela está en su debilidad. Como no puede todo, puede algo. Y tiene que ver con esto, con la contención, me parece, y la articulación de los distintos dispositivos para que estas problemáticas puedan llegar a resolverse. Pero entran por la escuela. Totalmente. Cumplamos. ¡Guau! Se nos va Por eso. Bien, entonces, sí, tenemos mensajes. Cristian González, buenas tardes, compañeros. Les mando, como siempre, un gran abrazo y que tengan un excelente programa. Cecilia Abrazo, querido. Gómez, buenas tardes. Vamos, cumpa, celebremos el veto. Sí, ahí Cierto. tenemos acá. Ocurrió hoy algo para celebrar, después de tantos años. Bueno, Diana Vázquez, solitos en la madrugada. En la tarde. Sí. No tan solo, sí. no era tardecita Estaba porteña. la jefa ahí cerquita, Sí, no estaba, vigila por apareció. teléfono. Sí, sabíamos que venía por teléfono. El tema era que el coaxil, ¿no? de Venezuela funcionara. Solitos en la madrugada, no en la tardecita porteña. Buen programa, gran abrazo, muchachos. Acá estamos escuchándolos. Diana Vázquez, feliz cumpleaños, querido Casá Calviño. Haber sido parte de su equipo de conducción. Muy bien. Bueno, Fuerza Patria, una fuerza que está formada por trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Donde la representación sindical tiene su lugar, ¿sí? No estamos hablando sino que de gente que sabe, que está en el territorio, que está con los compañeros, que está con las niñeces, que están con los jubilados, que están con los maestros, con las maestras. 26 de octubre, ¿no? Es la elección. 26 de octubre, así es. Ya que Un día tenemos- antes de el día que recordaremos a Néstor en sus últimas horas por esta tierra, y de agradecerlo también. Y de agradecer. Yo el otro día saqué una remera que tenía guardada de Néstor. Dije, me
salir a la calle. Y bueno, de acá, todo un camino por recorrer en el territorio para presentar las propuestas, escuchar. ¿Sí? Mucho. Escuchar mucho, ¿sí? Y de esa escucha, llevar esa voz, ¿sí? En este caso, al Congreso. Cris, te escucho. No, quería despedirme de Lu, así ustedes hacen el cierre desde el piso, y pedirles si antes del 26 tenemos la posibilidad de volver a invitarla, porque el 23 de octubre cumplimos 2 años al aire. Y bueno, tal vez podamos hacer... Claro, pero bueno, Lu, gracias, me encantó escucharte, perdón que no estuve en el piso, prometo la próxima vez estar, y sí, la verdad, gracias, de corazón. Gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, igual... no dejemos, no es testimonial. Tenemos que hacer fuerza para que entren todas las compañeras, los compañeros. El batacazo histórico. Sí, ¿no? Siempre es que la militancia no es testimonial. No. Es que está. Después, bueno, sabemos que el otro, ¿no? Decide, pero que siempre estamos ahí acompañando y haciendo fuerza. En las plazas, ¿sí? En las caminatas, bueno, en todos los actos que se hacen de campaña. La siembra. En la siembra. Sí. Lucía. Gracias por la invitación y obvio que nos volveremos a ver cuando lo deseen. Así que bueno, Francisco, muchas gracias. Sí. Ya vas a cerrar. Yo quisiera adelantar, ya que nos quedan algunos segunditos, para que cerremos con, ya que habíamos hablado de Evita y de su renunciamiento. Y de... te voy a pedir, porque me habló al oído Francisco, y lo pasamos a Cerati, que para mí... Evita era un artista, ¿no es cierto? No para mí. Evita era un artista y tenía esa sensibilidad de artista que la puso al servicio de su pueblo. Y Cerati también era un artista. Por eso hay ese vínculo. Ese yo lo vinculo, claro, que yo lo relaciono con Evita, que no pudo haber sido casual que él escribiera Adorable Puente, si ya Evita había hablado precisamente, utilizado esa metáfora tan elocuente. Hay otro tema que, según la mitología, le escribió Cerati a Evita, y si uno se detiene a escuchar la letra, es metáfora tras metáfora una invocación o una representación de ella, que es lo que vamos a compartir para cerrar el programa, después de que vos lo hagas oficialmente. Sí, bueno, compañeros, compañeras, nos vemos en el programa 75 en vivo, pero la semana que viene salimos grabado, ¿no? Otra vez acá. Y si vamos a elegir este programa para hacerlo. Sí, la semana que viene volvemos a escuchar este programa. Lo escuchamos nosotros, porque ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Y no, te la quiero spoilear, porque quizás no llega a veces, ¿no? Y ella durmió. Sí, claro. De música ligera. De música ligera. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñar. Hasta el jueves. La felicidad. No, por favor, ustedes. Bienvenidos, Tres Berretines. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Al
evitar un roce secreto. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Luchar tiene sentido. Radio UTE. Radio UTE. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Todos los lunes, 17:30, llega Cultura en Ronda, un nuevo programa